Ahora, el miembro posterior. Quiero que por favor me pongan mucha atención, porque recuerden esto, para hacer una aclaración. Esto es una pelvis ósea. Esto no es un coxal, esto es una pelvis ósea. Una pelvis ósea es un coxal que se une con el otro a nivel de la sínfisis, pero aquí tenéis todavía la cintura pélvica. ¿Entienden la cosa? Esto es una cintura pélvica. Y cuando la cintura pélvica le unes el sacro y las primeras coccygeas, esto es pelvis ósea. ¿Se entiende la diferencia, no? Lo tenéis que saber, no te lo puedo preguntar. ¿Y cómo se llama esto entonces, esa línea? Sí. Claro, pero acuérdense que después podemos ver isquio pubiana, porque el pubis acá y el isquio es atrás. Lo que te puedo decir es que esto, la cintura pélvica, no es la pelvis ósea. ¿Y qué es esto? Un coxal. Y de hecho el coxal es el primer hueso del miembro posterior. ¿Se entiende por qué hice todo ese cuento, no? Para que tengan claro que el primer hueso es un coxal, no es el fémur. Porque uno tiende a pensar que es el fémur. No, ese es un error. Esto es. ¿Queda clarito? A ver, yo quiero hacer una aclaración importante. Con el doctor Vázquez, nosotros la anatomía hemos decidido no pasarla a los anatomistas, porque ustedes no son anatomistas, nosotros tampoco. ¿Queda claro? Esto lo estamos pasando a lo clínico, que usted se para un caballo y no pase la vergüenza que he visto. ¿Ok? Que lo tenga claro lo que va a ver, lo que tiene que hacer, esto, o sea, y tenéis dudas, hay un libro. O sea, que lo que tú leas en la guía, todo está bien. Pero esto es lo fundamental, lo que no tienes que olvidar nunca. Primero, voy a recordar algo. El coxal del perro y del gato, ilium, ischium, pubis, hueso acetabular. ¿Sí o no? Aquí no hay hueso acetabular. Es decir, los caballos tienen ilium, ischium y pubis. ¿Estamos? Lo otro, siempre respeten la posición ginecológica. Perdón, anatómica. No sé qué estaba pensando. Es que el viernes fue muy largo. Es que la población está disminuyendo, hay que contribuir al país. Miren, cabrón, esto va así. ¿Se entiende la analogía que estoy haciendo, no? Para allá está la cabeza, para acá está el poto. Esto va así, por favor. Esta es la paleta craneal, la más grande. Y esta es la paleta caudal. ¿Queda claro, chiquillos, sí o no? Eso en posición. No así, ni así, ni así. Así. ¿Estamos? Es decir, que tú sabes que la paleta craneal, después de ser más específico, es el ilium. Y la paleta caudal es el ilium. De hecho, en las vacas se le notan las dos cuestiones, unas peladeros que tiene para los lados, ¿sí o no? Ilium e isquium. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Esto, fíjense que es súper importante porque, de hecho, este es el piso de la pelvis ósea, se distribuye la pelvis ósea, y esta es la cara de entrar. Ojo, y esto, la posición es así porque, si es así, esto es medial, esto es lateral, esto es craneal, esto es caudal. ¿Se entiende lo que no? Esto es dorsal y esto es ventral. Entonces, si tú no entendís la posición anatómica, todo lo que son los planos, las caras, estáis cortados, porque tratáis de inventar. Esto va así, no de otra manera. ¿Queda claro? De mi mano para adelante, más o menos de ahí para adelante, es ilium. ¿Queda claro? Insisto, en los libros sale el ángulo, no, creo que aprendáis como yo quiero. Por favor, doctor, disculpe que lo moleste, doctor. Fíjense para acá. Cuando tú miras un ilium, tú miras esta cara. ¿Qué cara sería esta en relación a esta del ilium? La cara lateral. ¿Y esta es la cara? Voy a ir matando al tiro. En la cara medial del ilium, fíjense bien, encuentro una cara articular para el sacro. Porque lo estáis viendo. Que el nombre técnico es carilla articular auricular. Pero si tú me decís cara articular para el sacro, es correcto, no vamos a ser tan papistas, ¿me cacháis lo que veo? Pero ahí va el sacro. Es cuando un toro muy así, cotatudo, se pisa una vaca muy nueva, ¡pa! A esa la despaturra porque le saca el sacro. ¿Sí? Ahí el Kama Sutra, pero que va así, así, porque es terrible. Y queda descabrada la vaca. ¿Viste eso alguna vez, no? Y ahora una quesadilla, ¿ah? ¿Esta cara qué cara era entonces? No, pero no, doctor. Mira, eso es la actitud pornográfica, lo que acabo de hacer yo, ¿ah? Así ¿Qué cara es esta? Claro, pero la cara lateral también le dicen la fosa glútea.
esta parte. Porque recuerden que aquí van los glúteos. Y recuerden también que los glúteos van al fémur. Lesiones acá o de fémur evitan que tú camines. Porque cuando tú caminas, además usas los músculos de las piernas, tú no te das cuenta pero estás usando los glúteos. Es decir que si se te lesiona esto o el fémur, vaya a quedar así. Pero no debe ser jamás para atrás, porque si así es para atrás, estáis fracturado, no podéis. El dolor e inflamación es muy grande. ¿Estamos? Aquí, ¿por qué esos ejemplos pasan tontos? Porque esos ejemplos te dicen muchas veces, ese movimiento no lo hace. Esto debería tener. ¿Me cachan lo que vais descartando? Eso ya tenéis que pensar como médico. ¿Ok? Pero en esta cara incluso hay una línea glútea, ¿la verdad no? ¿Qué ojo se le vamos a dejar siempre más para que la vean? Si la idea, a ver, no es pillarlo, pero es que lo aprendan. Vamos a preguntar lo que ven. Por eso te la vamos a marcar. Si le ponís, no sé, línea mandibular, estáis mal. Mal. En la línea glútea, porque además aquí van los glúteos. ¿Me cachai? Tiene lógica. Y aquí va el sacro, la cara articular para el sacro. Pero además, esto tiene una tuberosidad sacral. ¿Se entiende por qué es sacral o no? Porque va ahí al lado, ¿quién? Sacral. Y la tuberosidad coxal. ¿Estamos? Y entre la tuberosidad, siempre en posición atómica, ¿se han dado cuenta que tratan de moverlo? Y entre la tuberosidad sacral y coxal está la cresta ilíaca, que es cóncava. ¿Se acuerdan que los perros eran convexa? Y los perros, no te voy a contar esto, ¿se acuerdan que hablamos de la espina ilíaca craneal, dorsal? No, aquí tuberosidad sacral, coxal, cresta ilíaca. Punto. ¿Estamos? Pero aquí hay un estrechamiento que se llamaba cuello del hilo, ¿sí o no? Y en el cuello del hilo, toda la especie, pero que no se veía muy bien el perro, se ve una cosa rara y la verdad, ¿no? El tubérculo psoas. ¿Estamos? ¿Lo ves esa cosa roja? Aquí es súper importante porque en el fondo, esto será vaca, pero lo mismo porque esto también es el cuello del hilo, ¿sí o no? Y ahí está el tubérculo psoas. Los psoas vienen de acá y ahí se inserta. Y eso es súper importante porque han visto correr un leopardo, ¿no? Han visto correr cuando ponen las patas adelante, los psoas tiran tan fuerte que hacen que esto se vaya para adelante. Por eso que si un animal tiene fractura de cuello de ilion, obviamente que este está piteando sin querer al tubérculo psoas, o sea, al músculo. Y el animal va a dejar como con el culo para el lado, ¿sí? Porque por el otro lado no va a poder. ¿Me entiendes lo que digo, no? Porque la única posibilidad de hacer esto, al otro lado no tiene agarre, no tiene agarre. ¿Estamos? Cuando quiera hacer este movimiento para adelante, ¿cachaste? No va a poder, le va a doler. Lo va a hacer más cargado por un lado, más cargado por un lado. ¿Entienden lo que digo, no? Y eso te va guiando, aunque podría hacer otra cosa, pero te guía. Ahora si te tienes, te sientes que, esto. ¿Estamos? Y la experiencia ha demostrado que a veces los golpes más imbéciles, más estúpidos, son las tremendas fracturas. Por si acaso. Nunca se confía en la magnitud del golpe. Hace un golpe así, una fractura, pero... ¿Y ustedes han visto de una vez un cabro se cae, se pega y no pasa nada? Pero eso también depende de la edad. Los cabros chicos son más blandos. ¿Estamos? ¿Quedó claro que ese es el tubérculo psoas? ¿Qué cosa es esto? El cuello. Claro. ¿Qué tuberación es esa? ¿Rápido? ¿Esa? ¿Esa? ¿Qué articula ahí? ¿Cómo se llama esa fosa? ¿Cómo se llama esa línea? Eso es lo que quiero. No piense. Esto es esto. ¿Queda claro lo que veo? Ahora, esto lo dejamos al final. Este es el forado obturador, ¿cierto? Sí. Pero yo no voy a preguntar cómo se le queda. Que el obturador este es más redondo, triangular, es una estupidez. Que sepan que es obturador. Porque en la clínica no va a decir, no, el caballo tiene más triangular, entonces es distinto. No comment. ¿Ok? Al final voy a dejar algo. Fíjense que de mi dedo hacia atrás, ¿lo ven o no? Y de ahí hacia atrás. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Esto es isquio. Porque todo esto que quedó acá, ¿se entiende? Eso es pubio. Todo esto es isquio. De hecho, ¿qué cara es esta del isquio? Ah, ya. ¿Y la cara que viene? ¿Cuál es esa? Ventral. La cara dorsal, la cara ventral. ¿Estamos de acuerdo? Y es más, si ustedes miran bien, fíjense para que me entiendan un detalle. ¿Qué borde debería ser este? De posición atómica. Caudal. Y de hecho cuando se junta el borde caudal de un isquio con el otro, forman la arcada isquiática. ¿Qué se ven los bovinos? Se ven los perros, se ven los humanos. ¿La arcada cuánto? Isquiática. ¿Y qué borde sería este? ¿Del isquio? Sigan la lógica. Craneal.
que a su vez es el caudal del foramen obturador. ¿Se entiende? Lo que pasa es que ustedes son porfiados. Todavía no entienden que craneal es para allá y caudal es para acá. Y todo lo que va para acá es caudal, y para allá es craneal. ¿Se entiende lo que no? Eso es porque no se acostumbran, tienen que acostumbrarse, sí. Y deben, ¿se acuerdan que lo decía? Ustedes describan lo que ve, no lo que cree. Eso es la anatomía, nada más. ¿Estamos de acuerdo? Por eso cuando yo digo que esto es caudal. Pero en el segundo momento, tanto. Este es craneal, pero el caudal de esto. ¿Me cachan lo que veo? Ok. ¿Qué tuberosidad debería ser esta? Este es líquido. Vale, estamos bien. Que esta tuberosidad isquiática tiene como dos ángulos. Permítanme, no lo voy a preguntar esto ahora, pero quiero que se den cuenta cómo la del bovino, miren. Tiene tres, ¿se dan cuenta, no? Y es muy grande, muy, muy grande. ¿Es confundible con esto, no? Para nada. Y además, si se dan cuenta, no se dan cuenta, pero la del bovino es más acudada, esta es más estirada. ¿Por qué? Porque el caballo quiere ser más estilizado. ¿Se entiende lo que veo, no? Si hasta la cabeza es un perro, pero alargado. ¿Estamos? Ahora, ¿qué me queda? Hasta el momento, porque falta todavía para que quede clarito. La escotadura ciática o isquiática mayor y la escotadura ciática o isquiática menor. ¿De quién es la ciática mayor? ¿Qué hueso? Del hilo. ¿Y la menor? Y ahí está la espina isquiática. Pero la espina es del hilo y el isquio. ¿Se dan cuenta de lo que ven? Ojo, una vez me dijeron, doctor, pero este es el cuello. No, el cuello es todo. El borde de la escotadura. Porque en los libros también dicen, este es el borde dorsal, sí, pero para mí es la escotadura. ¿Me entienden? Con lo mío es clínico. ¿Estamos claros? ¿Quedó claro? ¿Qué hueso parte ahí y termina acá en el acetábulo? Por eso te voy a decir, el pubis tiene una rama sin fisiales, ¿se entiende por qué sin fisiales, no? Y una rama acetabular. ¿Cómo se llama esta cara del pubis? Porque te odio. ¿Cómo se llama esta cara? ¿Y esta cara? Ahora te quiero. ¿Qué borde este? Craneal, uno bonito, y este borde, que es el craneal del foramen obturador. Pero aquí viene algo importante. Esta parte, se entiende que esto es adelante, ¿no? Esto, es decir, esto es el pecten pubis. ¿Se entiende? Ahora, el pecten pubis es súper relevante porque cuando tú abres un animal, ¿cachai? Esa parte está cubierta con una cuestión blanca como palo. El tendón prepúbico. ¿Se entiende por qué prepúbico, no? Porque está en el pubis, pero como para adelante. Y ahí nacen los rectos abdominales. ¿Estamos? Yo puse una foto que la pueden ver, en donde un caballo se rompió, tuvo una fractura de tendón prepúbico. Y evidentemente, si no hay dos hilos para allá, o dos láminas, y se corta allá, ¿esto qué hacen las láminas? Se caen. Y eso es lo que le pasó al caballo. Tiene una guata que no es de gordura, sino que una guata que tú cachai que es normal, es por fractura de tendón prepúbico. O sea, perdón, no es el tendón, de pecten pubis. ¿Se entiende lo que veo, no? Y ahí cae todo. Que también es una forma fácil de diagnosticar. Tú y esa forma, esto es. ¿Queda claro, chiquillos? Complejo, ahí tenéis que sacrificar al caballo. A ver, cabrón, una cosa. Yo le voy a contar la firme, no Animal Planet. No, es que cuando les toque no se confundan, porque a veces voy a prometer algo que no se puede hacer. ¿Se entiende lo que voy, no? Una cosa es producción, otra cosa son los caballos, otra son los perros. Son estratos distintos. No les pretendo mentir. Y tampoco que me sean igual a mí. Pero tenéis que tener los antecedentes. ¿Queda claro lo que voy, no? Y ese es tu cuento, pero no es mío. ¿Queda claro hasta el momento, sí o no? Pero pasa lo siguiente. Todo este borde craneal del pubis tiene la eminencia de pectíneo. ¿A ver o no? Que si lo miráramos en la cintura pélvica, ven la eminencia, ¿no? Muy notoria. Y que ojo, ¿eh? Todas las especies, si esto los humanos también, los gatos, a pesar de que son del pubis, se llaman ilio-pectíneo, se llaman ilio-pectíneo, no sé si me entienden. Y pectino o pectens es pubis. ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Ahora, ¿qué es lo que me falta? Algo que siempre dejo al final, que es esto. Esto es, miren cabrón, para que no se confunda con la nomenclatura. Esto es el cuerpo del coxal. ¿Estamos? Independiente que sea, ¿cachai? Que el cuerpo es ilio, disco y pubis, ¿sí o no? Pero es el cuerpo. Esta es la cara medial del cuerpo, ¿no? ¿Sí o no? Y esta es la cara lateral. Y ahí está el acetábulo. Y de hecho está la cara craneal, que la vamos a ver después. El acetábulo tiene una ceja, una cara lunata, una escotadura acetabular y una fosa acetabular. Es igual que el perro, ¿sí o no?
¿Estamos de acuerdo? Igual que el perro. Y la cara craneal, eso sí, del cuerpo tiene dos fosas preacetabulares. ¿Lo ven o no? Eso no lo tiene el perro porque el perro tiene tubérculo. Aquí hay dos fosas. Pre o supra. Pre porque está en adelante y supra porque el coxal va así, pues está como para arriba. Da lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué es lo absolutamente novedoso acá? Lo único que voy a mostrar es una cosita y quiero que vean esto. Este es un fémur, miren la cabeza de la fosa femoral. De la cabeza femoral, ¿la ven o no? Es inmensa. Nada que era la del perro y después nada que era la del bovino. Es porque de ahí yo sé que salió un ligamento, ¿sí o no? Que se llama el ligamento ¿cuánto? Redondo. El teres ligamento. Pero en los caballos, fíjense como que saliendo de la escotadura aparece un surco ahí, ¿lo ven o no? Que va en la cara ventral del pubis, que se llama surco pubiano o subpubiano, depende del nombre. Ese surco pubiano o subpubiano es súper importante porque de ahí va un ligamento que va así. ¿Se entiende? Ojo, no son dos, ¿eh? Tengo dos dedos, por eso es uno, que va de cabeza a cabeza. ¿Se entiende lo que voy, no? Y eso tiene una connotación súper importante, pero que me entiendan. No sé si han escuchado alguna vez que dicen, mira, los caballos con las patas están atrás. Usted me dirá, mira tontera. Sí, porque a veces dicen, mira, la pata de adelante. ¿Han escuchado eso o no? Es una atrocidad. Por favor, no hagan esas cosas. Hasta en el nativo, ¿sí o no? Una locura. Dicen que los caballos no patean con las patas. ¿Han escuchado eso? Bueno, ¿qué dice eso? No tiene idea. Patean pero cortito. ¿Sí o no? Le dais medio metro y te la vais a comer entera. ¡Pah! Y te va a hacer pebre. Pero no puede mear como un perro, un caballo. ¿Y sabes por qué no puede mear como un perro? Porque cuando va haciendo esto, el ligamento que va ahí, que se llama accesor femoral, lo chanta. Si tú agarras un caballo en la pata y le haces una abducción, como de larga, claramente se le rompió el ligamento. ¿Y la vaca puede hacer eso, cierto? Sí, tiene más amplitud de movimiento. No como un perro, pero hay mucha más, porque no tiene accesorios. ¿Estamos de acuerdo o no? Pero si tú a un caballo hiciste botado, le hacías esto, sabéis que el accesorio femoral, ¿cachai? Se fue cortado. Y lo más probable es que tenga fractura de rama acetabular de pubis. ¿Por qué rama acetabular de pubis? Porque esto está en la rama acetabular, no en la superficial. ¿Se entiende lo que voy, no? Y ahí lo tenéis que chicatear para tratar de tocarle ahí, o sea, lo podéis palpar. Porque, ojo, aquí viene un cuento. Bueno, imagínate que si esto está hecho peor, tú palpáis. Obviamente el caballo ojalá medio bien chicateado, porque si no te va a matar. No, es que eso es verdad, ¿no? Un caballo no, con dolores, pero terrible. Lo que chicateáis bien, si es que podéis. ¿Cachai? No decir qué, pero... Y ahí claramente tocáis, sí. ¿Y cuál es la gracia? Que tú cuando te metías acá, no estáis como dicen, está calentito y rico, ¡ay, qué rico! Tenéis que tocar, estáis tocando esto lo de tocar porque está con cosas, pero tenéis que tocar esto, tenéis que tocar el cuerpo, el cuello por dentro, el sacro para arriba, y todo eso, y ahí diagnosticando. Y después le ponía el útero y todo. ¿Queda claro, sí o no? ¿Sí o no? Doctor. Miren, cabrón, una advertencia aquí. La otra semana, insisto, esto no es lo que lo leído, lo que lo aprendido, totalmente aprendido. ¿Queda claro? Tienen un hueso por día, de más pueden. ¿Sí o no? Si tienen dudas ese día, hacemos una ronda de preguntas, y un drama, y aprendido. Se van a estar haciendo un favor ustedes, la otra clase va a ser rápida, y para la cátedra va a ser fácil. ¿Estamos? Darío, ¿se puede abrir? Eso es. Fractura. Hay que sacrificar. Claro. Darío. Ahora continuamos con lo que es miembro posterior. Recuerden que el primer hueso, nunca lo olviden, es el coxal. Porque siempre, como decía, se equivocan y piensan que es el fémur. ¿Ya? Ahora, lo que no recuerdo, ¿cómo se llamaba la unión de los dos coxales? No, ¿cómo se llaman los dos coxales juntos? Cintura pélvica. ¿Y si a esto le agregamos el sacro? La pelvis ósea. ¿Y si estuviera suelto solamente, era el coxal? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Después viene el segmento del muslo. Y el muslo está formado por este hueso, que se llama fémur. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el fémur, al igual que el fémur del perro, es un hueso largo. ¿Por qué? ¿Qué tenía? Canal medular. Canal medular. ¿Y cómo se llaman los extremos de un hueso largo? Epífisis. ¿Cómo se llama la epífisis que iba hacia arriba? Proximal. ¿Y la de abajo? La parte central. Diáfisis. ¿Y por qué un hueso largo crecía en longitud? ¿Qué hacía que un hueso largo crezca en longitud? ¿Ah?
placa de crecimiento que estaba ¿dónde? En la metáfisis. Si ustedes recuerdan, la metáfisis era lo que estaba entre la epífisis y la diáfisis. Había una proximal y una distal. Perfecto. Si yo miro la epífisis proximal, van a haber eminencias que son articulares y otras que son no articulares. Esta va a ser mi epífisis proximal. ¿Estamos de acuerdo? Y como dice el doctor García, siempre hay que tener primero el ubicatex. Es decir, qué va hacia adelante, qué va hacia atrás, qué va hacia el medio, qué va hacia afuera. Si yo pienso lógicamente, esta estructura que es la cabeza femoral, tendré que ir hacia afuera o hacia adentro. Si yo miro acá en la vaca, es vaca, pero para el ejemplo igual sirve. Esto va ahí. ¿La cabeza en situación medial o lateral? Medial. ¿Estamos todos de acuerdo? O sea, ya tengo el primer punto de referencia, que la cabeza tiene que ser medial. Si yo este cototo grande, digo cototo para mí es algo que sobresale. ¿Quién recuerda cómo se llama ese cototo grande en el perro? Trocánter. ¿Y si es el más grande, trocánter cuánto? Mayor. Por lo tanto, este trocánter mayor tiene que ir hacia afuera o hacia adentro. Hacia lateral. Pero ya dijimos que la cabeza iba hacia medial. Perfecto. ¿Qué otro punto de referencia? Que acá lo podemos ver muy bien acá, que después lo vamos a decir luego. Esto es la tróclea. Y del fémur, tróclea femoral. ¿Y esa tróclea tiene que ir hacia adelante o hacia atrás? Hacia adelante. De hecho, aquí articula la rótula. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, si sé que esto va hacia medial, que es la cabeza, sé que el trocánter mayor va hacia lateral y esta tróclea va hacia adelante. Este fémur, ¿es derecho o izquierdo? Izquierdo por todos lados. No existe ninguna posibilidad que sea derecho. Yo podría decir, esto va para adentro, esto va para afuera, pero acá no estoy viendo la tróclea. ¿Ya? Entonces la tróclea va hacia adelante. ¿Qué característica? Y de hecho ya la mencionó el profe. Si se dan cuenta, esta cabeza femoral tiene una depresión bastante grande. Y no es que se haya quebrado este hueso. Es así, en normalidad. ¿Por qué razón? Porque acaba de decir que de aquí van a salir 2 ligamentos, en cambio la otra especie era uno solo. ¿Quién recuerda cómo se llamaba esta depresión que estaba en la cabeza femoral? Fosa de la cabeza o fobia capitis. ¿Ya? Fobia capitis, que en el fondo es la fosa de la cabeza. Bastante amplia. Cuando veamos la próxima semana la del bovino, también hay, pero harto más pequeñita que esto. ¿Ya? ¿Cómo se llaman los bordes de todas las cabezas? Cuello. Por lo tanto, aquí hasta el momento no he dicho nada diferente. Si yo miro el trocánter, ya ustedes mismos me dijeron que este era el trocánter mayor. ¿Estamos de acuerdo? Tiene una parte craneal y una parte caudal. Se nota claramente que hay una escotadura. No vamos a darle más importancia, pero esa escotadura separa este trocánter en una parte craneal y una parte caudal. Si yo sigo mirando y ojo, si rebobinamos o recordamos un poquito del perro, cuando uno analizaba la epífisis proximal del fémur del perro, uno hablaba de cabeza, trocánter mayor y trocánter menor. Pero yo hasta el momento no he nombrado trocánter menor. He dicho trocánter mayor con sus 2 partes y la cabeza con la fosa o fobia, con el cuello, etc. Pero también hay una fosa. ¿Alguien recuerda cómo se llamaba esa fosa? La fosa trocantérica. Fíjense. Fosa trocantérica. ¿Estamos de acuerdo? En algunos textos hablan de intertrocantérica, pero trocantérica también está bien. Ok. Y si yo veo ahí hay un borde, ¿cómo se llamaba ese borde? Si ustedes se caen, ¿qué les pasa? ¿Qué se sacan? Ya, por lo tanto, porque siempre en mnemotecnia, si estamos hablando de trocánteres, ¿la cresta cuánto? ¿Qué va a ser? Si no estudias también. También. Ya. Esta va a ser la cresta intertrocantérica. ¿Por qué inter? Porque va a estar entre trocánteres. Perfecto. Si yo sigo mirando este hueso, eso vamos a decir con respecto a la epífisis proximal. Pero ¿qué pasa ahora con esto? La diáfisis. Me llama la atención estas 2 eminencias que sobresalen. ¿Estamos de acuerdo? Una es bastante grande y otra es más pequeñita. Esta grandota, ¿es de qué situación? ¿Lateral o medial? Lateral. ¿Por qué sé que es lateral? Porque dijimos que el trocánter mayor era de situación lateral. ¿Está quedando claro, sí? Perfecto. Esta estructura que está acá se denomina tercer trocánter. ¿Ya? ¿El perro tenía tercer trocánter? No. En algunos textos sí dice que sí, pero es muy pequeñito. Recuerden que en el perro todo es chiquitito. En el caballo todo va a ser bien manifiesto. De hecho, la vaca no tiene tercer trocánter, que lo vamos a ver la próxima semana, pero el equino sí tiene. Es todo esto. ¿Ya? Por lo tanto, ¿el tercer trocánter será una eminencia epifisiaria o diafisiaria? Diafisiaria, porque claramente está ¿dónde? En la diáfisis. Perfecto. Pero si había un trocánter mayor,
tenía que haber supuesto que era el trocánter menor. Este es el trocánter menor. Y claramente el trocánter menor no está en la epífisis, sino que también está en la diáfisis. O sea, los trocánteres acá como que se cayeron, bajaron, ¿ya? Por tanto, ambos estarían, tanto el tercero como el menor, en la diáfisis. Perfecto. Si yo sigo mirando esta diáfisis, aquí la estoy mirando caudalmente o cranealmente. Caudalmente, porque ¿qué es lo que no estoy viendo? La tróclea, que está en la epífisis distal. Si ustedes miran acá hacia abajo, fíjense, aquí había un área triangular. ¿Alguien recuerda cómo se llamaba esa área triangular? ¿La cara cuánto? Por ahí. La cara poplitea. Fíjense. La cara poplitea. ¿Ya? ¿Ven, chiquillos, no? ¿Se ve? Para no apagar la luz. O sea, ¿cuánto? Porque todo ahí lo importante para mí. Es un área triangular. De hecho, todos los fémures de todas las especies tienen esta cara poplitea. No es que sea algo nuevo del equino, el perro también la tenía. Pero se dan cuenta también que hay una depresión. Acá, fíjense. Bastante profunda, bastante profunda. Esta es una fosa, pero va a estar sobre estos elementos, que estos se llamaban cóndilos. ¿Ya? ¿Y qué prefijo utilizaron para decir algo que estaba por arriba? Supra. Por lo tanto, va a ser la fosa supracondilar. ¿Cuánto? ¿Está hacia lateral o hacia medial? Lateral. Por lo tanto, eso está con el número 14, o lo que está acá en la muestra. Y ojo, lo muestro aquí porque se ve súper bien. Es bastante grande. Es la fosa supracondilar lateral. Aunque no hay una medial, pero se llama fosa supracondilar lateral. ¿Ya? Pero lo que yo veo también es que hay unos tubérculos. Tubérculo es algo que sobresale. Y fíjense, hay uno lateral y uno medial. Y ambos tubérculos también se llaman supracondilar lateral y supracondilar medial. ¿Ya? Por lo tanto, no son cosas tan nuevas que he dicho, porque muchas se repetían en el perro. Y cuando vemos la próxima semana el bovino, hay algunas cosas que desaparecen, porque como les decía, el bovino no tiene este tercer trocal. Perfecto. Si yo miro nuevamente, y ahora me voy a la epífisis distal, veo esto que era la tróclea. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo eran los labios de la tróclea femoral en el perro? ¿Iguales o desiguales? Iguales. Si yo miro estos labios de esta tróclea, en el caso del equino, ¿cómo se ven? Diferentes. Este es un labio, ¿estamos de acuerdo? Este es otro labio. Si yo miro acá, ahí están los labios. Y claramente, ¿qué labio es más grande? El medial. ¿Cómo se llamaban estas partes del labio que van hacia adentro? Vertientes concéntricas. ¿Estamos de acuerdo? Y esto era una tróclea, porque si yo ponía el dedo, método dígito digital, no podía salir. Por lo tanto, esto que es la rótula hace ese movimiento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué movimiento será? ¿Será lateralidad? De hecho, no puede hacer lateralidad, porque si hace lateralidad quiere decir que hay alguna fractura. Por lo tanto, ¿qué movimiento hace? Flexión y extensión. Por lo tanto, cada vez que hay una tróclea, recuerden que los únicos movimientos que se pueden presentar es flexión y extensión. Ninguno otro. ¿Ya? A diferencia de los cóndilos, que en los cóndilos hay flexión y extensión, y secundariamente lateralidad. Pero acá no puede haber lateralidad. ¿Ya? Y más adelante, cuando vemos músculos, vamos a ver que hay músculos que se insertan en la rótula y de ahí van hacia abajo. Por tanto, es el movimiento que hace. ¿Ya? Ok. Si yo miro caudalmente, veo estos dos elementos que eran los cóndilos. ¿Qué cóndilo debería ser este? Medial. ¿Y el opuesto? Lateral. ¿Y qué estructura había entre ambos cóndilos? Una fosa. Si está entre los cóndilos, ¿fosa cuánto? Intercondilar. Pero si ustedes recuerdan, en el fondo de esta fosa había una impresión digital. ¿Ya? Es decir, justo donde cae el dedo. Porque la fosa es todo esto, ¿estamos de acuerdo? Pero la impresión digital es solamente donde está cayendo el dedo. ¿Ya? Ahora, no es que sea propio de esta especie. Todos tienen esta impresión digital, todos tienen esta fosa intercondilar. Ahora, si yo miro ventralmente, ¿estamos de acuerdo que estoy mirando ventralmente? Sí. Voy a mostrar la fosa extensora aquí. Fíjense. Vamos para acá primero. Si ustedes se dan cuenta, aquí como que le falta parte en el hueso. Esta fosa se llama fosa extensora.
¿Y por qué? Y primero, si yo les pregunto, ¿esta fosa extensora está ubicada lateralmente o medialmente? Lateralmente. Y ojo, que quede claro que está ventral, porque si yo pongo el hueso en su posición, que va inclinado, ¿se ve la fosa extensora? No, no se ve. ¿Por qué hago hincapié en eso? A veces los textos dicen, la fosa extensora se ubica lateralmente en el cóndilo lateral, pero no dicen ventralmente. Entonces uno empieza a buscar por los lados y no la encuentra. Literalmente está hacia abajo, ventralmente. Y se llama extensora porque aquí se origina el tendón de un músculo extensor, ¿ya? Que continúa hacia abajo y después va a llegar al otro hueso que viene más abajo, que es la tibia, ¿ya? Pero la tibia cambia de nombre en la estructura de cámara ligerito, ¿ya? Si yo miro acá, sin leer acá, ¿cómo sé qué puede ser lateral o qué es medial? Miremos esta parte de acá. ¿Qué debería ser esto? La tróclea. ¿Qué labio debería ser ese? ¿Medial o lateral? Medial, porque dijimos que el labio medial era más grande. Yo sé que es el labio lateral porque era el más pequeñito. Por lo tanto, dijimos que esta fosa estaba ubicada lateralmente y a su vez ventralmente. ¿Se dan cuenta que aquí se ve como una depresión? Esa depresión es lo mismo que les mostré acá, que era la fosa extensora, ¿ya? Para que no haya ninguna duda. Ok, ¿qué más podemos decir? Esto es el fémur, ¿ya? Por lo tanto, si se dan cuenta, tiene poquitas cosas nuevas que se le agregan en relación al fémur del canino. Después viene el segmento crural. ¿Qué huesos forman el segmento crural? Tibia y peroné. ¿Y qué otro nombre también tenía el peroné? No. ¿Quién dijo ulna? Udla dije. ¿Ah? Udla. Udla. En fin. En fin, dejémoslo ahí nomás, ¿ya? Recuerden que el peroné también se llama fíbula. Esa misma, lógico, esa, fíbula. Nada de udla ni ulna, porque la udla, nada que ver, es Universidad de las Américas. Y la ulna era el cúbito, ¿ya? Si yo miro acá, primero miren este hueso. Acá tengo en mi mano la tibia y el peroné, o solamente está la tibia. La tibia. Porque si miro las imágenes, todo esto es la tibia. ¿Estamos de acuerdo? Todo esto es la tibia. Pero si miran esta imagen, eso corresponde al peroné. Antes de hablar de estos dos huesos, ¿el peroné qué situación tiene? ¿Es de ubicación medial o lateral? Lateral. El peroné siempre indica lateralidad. Si ustedes recuerdan el radio y el cúbito, o ulna. O ulna. El cúbito también indicaba lateralidad. ¿Se acuerdan de eso? Y además de indicar lateralidad iba hacia atrás también. Pero era lateral. Acá esto también va a ser lateral. Entre el radio y el cúbito, ¿había movimiento entre esos huesos? ¿Entre radio y cúbito? ¿Por qué no? ¿Estaban fusionados? ¿Estaban fusionados proximalmente o distalmente? Distalmente, es decir, hacia abajo. Porque recuerden que arriba había un espacio interóseo. Si yo miro acá la tibia y el peroné, esta es una imagen que estamos mirando por detrás. Si ustedes recuerdan, en el caso del miembro anterior, de una parte hacia otra, del codo hacia abajo, decíamos que lo que iba hacia adelante era ¿cuánto? Hacia adelante, dorsal, y lo que iba hacia atrás, palmar. En el caso del miembro posterior, vamos a usar como la rodilla como punto de referencia, por lo tanto lo que va hacia adelante va a ser dorsal, porque sigue estando hacia adelante, pero ¿cómo se llamará lo que va hacia atrás? Plantar, porque está relacionado con la planta de los pies. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, ya les explico por qué es una vista plantar y esta es una vista dorsal. Ahora, si yo miro el peroné, ¿va a lo largo de todo el hueso? No, aparentemente uno dice que ya está aquí y desaparece. Pero ¿qué pasaba con el radio y el cúbito distalmente? Se fusionaban. El peroné hace absolutamente lo mismo. Es decir, no sé si se logrará ver, pero hay una línea. ¿Ya? Después lo cuento más para que lo vean más de cerca. Hay una línea. Esa línea claramente está indicando que de aquí hacia acá tiene que ser la tibia. Ahí está la línea. Esa línea que está ahí es lo que estoy tratando de mostrar acá, fíjense. Esa línea que está ahí, de alguna manera, está diciendo que esa línea hacia acá es el peroné y de esa línea hacia acá tiene que ser la tibia. ¿Ya? Para que no se queden con la idea que este peroné llega solamente hasta ahí.
llega más hacia abajo, pero hacia abajo está fusionado completamente. ¿Ya? Por lo tanto, si en estos animales, del equino que estamos hablando ahora, tanto el radio como el cúbito están fusionados, y la tibia con el peroné también están fusionados, ¿puede hacer estos movimientos de pronación y supinación? No. ¿Por qué razón? Porque recuerden que están fusionados. Ok. Analicemos un poquito. El peroné no va a decir nada, simplemente que el peroné es lateral y que distalmente se fusionó. Si yo miro la epífisis proximal de la tibia, voy a observar estas áreas. Esta área, ¿cómo se definía un cóndilo? ¿Qué era un cóndilo? Sí. No. O sea, me refiero que era como... ¿Cómo qué? No puedo explicar. Era como clarito, pero para articular. La definición que uno encuentra en los libros dice que son segmentos de cilindro. Eso. ¿Ya? Pero yo les digo que estos también son cóndilos. Yo les digo que estos también son cóndilos. Pero ven, ¿estos cóndilos como cilindro? No, de hecho estos cóndilos son como bastante planos. ¿Ya? Pero aún así se siguen llamando cóndilos. Y son dos. Por lo tanto, ¿cómo yo sé cuál es cuál? Porque si miro, si miran la otra imagen, el peroné indicaba lateralidad. Pero ¿cómo sabemos que es lateral acá, cuando el peroné no está? Pensemos que no existe la epífisis distal, por lo tanto no puedo ver esa línea. Porque la línea me indicaba de alguna manera dónde estaba el peroné y dónde estaba la tibia. No está la epífisis distal. ¿Cómo yo puedo saber este hueso si es lateral hacia acá o es lateral hacia acá? Acuérdense del fémur. ¿Qué tenía el fémur por debajo? Y que lo decía que está lateralmente, ya se lo acabo de decir, que era la fosa extensora. ¿Se acuerdan? Por lo tanto, ahí se está originando el tendón de un músculo extensor. Ese tendón tiene que bajar. Y si yo, ojo, aquí estamos mirando eso mismo, pero por arriba. ¿Sí? Si yo miro acá, ¿por dónde creen ustedes que debería bajar el surco extensor? ¿Por esa parte o por esta parte que es más, o sea, el tendón? Que esta parte que es más amplia. Por acá. ¿Estamos de acuerdo? Si yo miro esta muestra, ¿se ve que ahí le falta como un pedazo? ¿Se ve un surco? Este surco, que indica lateralidad, porque recuerden que si el tendón venía de lateral, tiene que seguir lateral, no puede pasar de un lado hacia otro tan rápido. Esto se llama surco extensor. Y el surco extensor siempre indica lateralidad. ¿Ya? Siempre. Por lo tanto, si esto es lateral, el sí que hacia acá es lateral, y hacia acá tiene que ser medial. Ahora, ¿cómo yo sé que esto va hacia adelante? ¿Quién me puede decir por qué esto va hacia adelante y no va hacia atrás? Si ustedes se tocan su tibia, sienten que adelante hay algo que sobresale. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es todo eso? Esto que está acá. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba ese elemento que sobresalía en la tibia hacia adelante? Tuberosidad tibial. ¿Por qué tuberosidad tibial? ¿En qué hueso está? En la tibia. Pero quiero que pongan ojo en esta tuberosidad tibial. Si ustedes miran esta tuberosidad tibial, ahí se ve un surco. Y que cuando veamos la próxima semana, en la vaca el surco no está. Ese surco se llama surco de la tuberosidad tibial. ¿Ya? Entonces, insisto, todo esto es la tuberosidad tibial. Pero ahí claramente se ve el surco de la tuberosidad tibial. Por lo tanto, si ya sé que esto va hacia adelante, sé que el surco extensor es lateral. ¿Esta tibia es derecha o izquierda? Esto hacia adelante y este surco es lateral. Izquierda. No puede ser derecha porque cumpliría solamente el requisito de la tuberosidad tibial que iría hacia adelante. Perfecto. Si yo miro ambos cóndilos, por lo tanto, ¿qué cóndilo es ese? Medial, lateral. Notan que hacia su centro se elevan. Ambos. Toda esa estructura, todo, completo, ¿alguien recuerda cómo se llamaba? Esto es la espina tibial. ¿Ya? La espina tibial. Pero ojo, no es que solamente esto sea la espina tibial. Son las dos áreas que se elevan, corresponde a la espina tibial. Y entre ambos hay un surco. ¿Cómo se llamará? O un área. El área intercondilar. ¿Por qué área intercondilar? ¿Entre qué cosas está? Entre los cóndilos. Y ojo, aquí la nomenclatura no calza muy bien porque acabo de decir que lo que va hacia adelante es dorsal y lo que va hacia atrás es plantar. Pero aún así, esta área intercondilar, cuando va hacia adelante, los textos la describen como área intercondilar craneal. Y cuando va hacia atrás, la describen como área intercondilar caudal. Aunque por lo que acabo de decir, tendría que ser dorsal hacia adelante y plantar hacia atrás, pero así lo describe la literatura. Si yo miro
plantarmente, por detrás. Acá pintaron azul. Aquí hay una escotadura. ¿Cómo se llamaba la región triangular que tenía el fémur acá atrás? Cara poplitea. Por lo tanto, esa escotadura que está por detrás se denomina escotadura poplitea. ¿Ya? Escotadura poplitea. Pregunta, cuando están articulando estos dos huesos, es decir, el fémur con la tibia, ¿qué movimientos se permiten? Flexión y extensión. ¿Y qué pasa con esa espina tibial? Se introduce. Por lo tanto, ¿se podrá mover hacia los lados? No, por lo mismo. Esto de alguna manera está sirviendo como de tope para que no se mueva hacia los lados. ¿Ya? Si yo miro esta tibia, veo la diáfisis y lo divido en dos partes, una proximal y una distal. ¿Cuántas caras ven que tiene la cara, o más bien dicho, la parte proximal? 3. ¿Qué cara sería esta? Lateral, ¿estamos de acuerdo? Sí. ¿Por qué es la cara lateral? Porque está el surco extensor. ¿Qué cara tendría que ser esta? ¿Y la cara que va hacia atrás? Plantar. Si yo miro en la parte distal, ¿cuántas caras tiene? 1 y 2. Por lo tanto, si vuelvo a mostrar acá, ¿qué cara fue la que desapareció en la parte distal? Fíjense, esta era la medial, ¿estamos de acuerdo? Esta era la lateral. Fíjense lo que es la lateral. La lateral ahora se hace dorsal. La que desaparece es la medial. Entonces, podríamos decir que la diáfisis la tibia es completamente prismático. ¿Qué significa que sea prismático? Que tiene 3 caras. ¿Tiene 3 caras en toda su extensión? ¿Dónde es prismático? ¿Proximalmente o distalmente? Proximalmente, porque hacia abajo tiene 2 caras. Por lo tanto, ¿qué borde debería ser ese? Lateral. Por lo mismo que hemos visto todo el rato. ¿Qué borde debería ser hacia abajo? Medial, por lo mismo que dijimos. ¿Estamos de acuerdo? Y si ustedes miran, plantarmente es la misma cara que está tanto en la parte proximal como en la parte distal. Acá no cambia. Y hay varias líneas. Y de hecho esas líneas las llaman como líneas popliteas también. ¿Ya? Pero hay varias líneas. Si yo miro la parte distal, es decir, la epífisis distal, veo estas áreas. Estas áreas son depresiones o son cosas que sobresalen. Depresiones y están separadas por un relieve. ¿Se nota claramente eso? Si yo miro acá, fíjense. Ahí están las dos depresiones separadas por un relieve. ¿Alguien recuerda cómo se llamaba esta parte? ¿Alguien recuerda cómo se llamaba esa parte que queda por debajo de la tibia? Por ahí lo dijeron. La cóclea tibial. Pero ojo, la cóclea tibial no es que sea solamente esto, o solamente esto, o el relieve. Los 3 elementos son los que están formando la cóclea tibial. ¿Ya? La cóclea tibial. Tanto la depresión que sea lateral, la depresión medial y el relieve, esos 3 elementos forman la cóclea de la tibia. Y si yo miro con detención, a ambos lados, tanto medial como lateral, sobresalen unos cachitos. Los cachitos que el profe delante dijo que no lo iba a nombrar, que eran los estiloides en el caso del radio del cúbito, acá hay unos maleolos. ¿Se acuerdan? Maleolos. ¿Qué maleolo debería ser este? Lateral y el opuesto, medial. Pero este maleolo lateral, por lo que acabo de decir con esta línea que estaba acá, ese maleolo lateral, ¿de qué hueso debería ser? Del peroné. Y el maleolo que estaba acá, que es el medial, de la tibia. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Eso es lo que voy a decir respecto de la tibia. ¿Qué debería venir después de abajo de la tibia y el peroné? El tarso. ¿Dónde comenzaba la mano? En el caso del miembro anterior. Carpo. Por lo tanto, ¿qué elementos formaban la mano de la extremidad de cualquier animal? El carpo, metacarpo, falanges y los sesamoideos. Por lo tanto, ¿qué elementos formarán el pie? Tarso, metatarso, falanges y los huesos sesamoideos. Dentro que están los proximales y el navicular. Ojo, de ahí hacia abajo después no lo digo porque es lo mismo que vieron en la primera parte. Ok, si yo tomo el tarso, ¿qué tipo de hueso es el tarso?
largos, huesos cortos. ¿Estamos de acuerdo? Si yo miro acá, fíjense, partamos con estos dos huesos primero, que son los que se ven siempre más grandes. Está ese y este que parece como una carretilla de hilo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien recuerda cómo se llamaba este hueso que parecía carretilla de hilo? Había uno que se llamaba astrágalo o talus y otro que se llamaba calcáneo. ¿Cuál de los dos era el astrágalo? El de acá, el que parece una carretilla de hilo. ¿Ya? Y ese, a su vez, todo este hueso, ¿cómo se llama esta estructura? Si yo meto el dedo ahí, ¿se puede caer hacia los lados? Por lo tanto, ¿qué estructura debería ser del astrágalo esto? Una tróclea. Y cada uno de esos es su labio. ¿Estamos de acuerdo? Si yo miro este huesito y esta tróclea, la estoy mirando aproximadamente hacia arriba, ¿con quién tendría que articular esto hacia arriba? Con la cóclea de la tibia. Por lo tanto, ¿ahí podrán haber movimientos de lateralidad? Tampoco, porque de alguna manera impide que haya ese tipo de movimiento. También va a haber flexión y extensión. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Después, si yo miro este otro hueso, este es el calcáneo. ¿Estamos de acuerdo? El calcáneo tiene que ser de situación lateral o medial. ¿Qué dicen ustedes? ¿Lateral o medial? Ahí está el torpedo, más claro que... ¿Lateral o medial? Lateral. Y tendrá que ir hacia atrás o hacia adelante. Hacia atrás. De hecho, si ustedes se miran sus talones, ningún talón va para adelante. Los va para atrás. Por si acaso. Y este tampoco va hacia adentro, o sea, no va hacia adentro, sino que va hacia afuera. Si esto fuera hacia adentro, el animal iría caminando e iría chocando con los calcáneos. Por tanto, no puede ser. Si se dan cuenta, aquí hay algo comparativo. Y ojo, este esquema es súper bueno. Fíjense las especies que está comparando. Abajo está el nombre de los huesos. Ya estamos viendo en el caballo, vimos que este amarillo era el astrágalo o talus. Este era el calcáneo. ¿Estamos de acuerdo? Después vamos a decir algunos nombrecitos más, pero veamos primero los huesos que forman el tarso. Fíjense, siempre debajo del astrágalo está ese hueso de este color. No sé si naranjo o rojo, pero eso digo de este color. Si yo lo miro acá, ahí está. Pero aquí se está pegando con otro. Si yo lo miro solamente en el equino, ¿está pegado al otro o está suelto? Suelto. Si veo acá, está suelto. Y si veo en el perro, que tienen que recordar, también estaba suelto. Siempre, entonces, insisto, debajo del astrágalo va a estar el hueso central del tarso. ¿Ya? Por tanto, este es el central del tarso. Y si se dan cuenta, esto es como que fuera un edificio de 3 pisos. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Pero si yo me voy al perro de nuevo y miraba, estos eran los tarsos que tenían números. ¿Y el número más pequeño era medial o lateral? Medial. Y mientras más grande el número, es más lateral. ¿Ya? Ojo, no estoy diciendo que mientras el número más grande el hueso es más grande. Simplemente estoy diciendo que mientras más grande el número, es más lateral. Y mientras más pequeño, es más medial. Si yo contaba en el perro, decíamos, ¿cómo decíamos? Primero, segundo, tercero y cuarto tarsal. ¿Qué pasa en el equino? Fíjense, ¿qué pasa con el 1 y el 2? Están fusionados. ¿Cuál debería ser ese hueso entonces? El tercero. Por tanto, si yo miro la muestra, está astrágalo, central del tarso, y inmediatamente el hueso grande que viene debajo tiene que ser el tercero. Y si miro más lateral todavía, el que está ocupando como 2 pisos, cuarto tarsal. Por tanto, el cuarto tarsal siempre debajo de quién está? Del calcáneo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuántos huesos tendría el tarso del equino? ¿Me permite, doctor? Sí. A ver, lo que les dijo el doctor es tremendamente importante, cabrón, para cuando uno mira rayos. No cometan la estupidez de grabar esto como que lo dijimos los profes y están parando el dedo. Cuando uno ve un rayo de cualquier especie, si no distingue el calcáneo, es porque tenéis que ir a otra cosa. ¿Estamos claros, sí o no? Calcáneo. Claro, pero además, mira lo que te dijo el profe, no importa la especie, no importa el tamaño, bajo el calcáneo está el cuarto. Siempre. Y después te dijo, bajo el astrágalo está el central. Siempre. Claro, y debajo de eso el tercero. Entonces, ¿a qué voy? Eso te abre las puertas a cualquier rayo. Porque astrágalo y calcáneo. Cuarto, tercero, perdón, central, tercero. Y aquí puede ser el 1-2, el 1 más 2. Dependiendo de la especie. Es un esquema de radiológico que tienes que tenerlo claro. Nunca te va a fallar. Por eso lo que te dijo el doctor es una información tremendamente valiosa. ¿Estamos claros?
Así que esto, aquí, que se me va a preguntar. Después vamos a ver unos rayos, a ver si andan cachados. Perdón, doctor. Ya, ok. Entonces quedó claro la cantidad de huesos. Y si yo miro hacia grandes rasgos el bovino, acá estaba separado el central y el cuarto. Miren el bovino. El central y el cuarto se fusionaron, por tanto tienen, ojo, no se mareen con los nombres. En el bovino se llama central más cuarto tarsal fusionado. Pero simplemente porque esos dos huesos se unieron. ¿Ya? Si yo miro ahora este hueso, que no me acuerdo cómo se llama, calcáneo, tiene, no es hueso largo, no hay epífisis, tiene una tuberosidad calcánea, ¿sí? Porque estamos hablando de calcáneo. ¿Qué borde tendría que ser ese? Recuerden que esto va hacia atrás, por tanto, ¿qué borde debería ser? Dorsal, plantar, ¿qué cara? Lateral, y la opuesta, medial. Y fíjense, si yo miro a cara lateral, ¿estamos de acuerdo? A cara medial. Se dan cuenta que medialmente como que el hueso se ensancha. Es bastante más amplio. Si lo miro aquí, sería donde estoy desplazando el dedo. ¿Estamos de acuerdo? Ese elemento que siempre va a estar medial en los calcáneos de todas las especies es lo que se denomina sustentaculum tali. ¿Ya? Por lo tanto, con el doctor, ¿podríamos poner un calcáneo suelto para que nos indiquen la cara lateral o la cara medial o todo esto? Sí. ¿Por qué razón? Porque si encontramos el sustentaculum tali que se ve enormemente, siempre esto indica que es medial. ¿Ya? Si yo sigo acá, este era el borde dorsal, ¿se acuerdan? Si yo sigo el borde dorsal, aquí termina en un cachito, en una punta. Que acá también está. Eso se llama proceso coracoide del